¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una edición más de estas entrevistas que hemos preparado para ustedes, en esta ocasión con los candidatos a la presidencia municipal de Puebla. El día de hoy tenemos como invitado al candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital, Guillermo de Loya Cobian. Memo, bienvenido a este espacio. Qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias al auditorio. Aprovecho también para presentar a mis amigos y compañeros Marco Aurelio Mirón. Marco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Aldo Miguel. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, candidato. Buenas tardes. Pues entrando de lleno en materia, lo que va a ser esta entrevista con el candidato, Memo, platícanos, ¿por qué quieres ser presidente municipal de Puebla? Yo creo que no se trata nada más de querer. Muchas cosas puedes querer en la vida si no tienes las justificaciones o los méritos, o el talento y el talante para poderlo justificar. Son cuestiones a las que no vas a acceder. En este caso yo me he preparado, evidentemente, durante la parte de estudios y académica, y tuve la fortuna de tener los encargos, sobre todo y subrayadamente el más reciente, que me dan una visión completa de por qué un presidente municipal es un núcleo de soluciones mucho más sólido para la ciudadanía que cualquier otro orden de gobierno. Es el gobierno de primer contacto, además que Puebla es mi ciudad natal, yo nací en esta ciudad, yo soy de esta ciudad, yo he hecho para esta ciudad, y nada me daría más honor en la vida que poderla gobernar. Ya bien decías, Guillermo, que estás preparado pues en el cargo que ahorita representaste, pero no representas una curva de aprendizaje muy larga ahorita al iniciar. No, de ninguna manera. Yo creo que hay quienes pueden presumir de la experiencia de gobierno, pero con resultados cuestionables. En este caso, creo que tuvimos la oportunidad desde el INAFED, por supuesto que es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de avisorar, pero además de poner en práctica las políticas públicas desde los municipios que correspondían para esa mejora que tanto era requerida y necesaria en muchos frentes. Me refiero, por ejemplo, a que en San Luis Potosí, en Estado de México, en Campeche, pudimos poner en marcha un sistema de profesionalización del servicio público municipal. Yo soy aquel que cree en los méritos y cree en la justificación de que ellos te van a llevar a buenos puertos, y por eso desde el INAFED lo impulsamos para tener funcionarios públicos municipales certificados en sus capacidades. Creo que la experiencia de gobierno en muchos casos también te lleva al mismo comentario en el grado de conocimiento. Dicen, no, es que muchos no te conocen. Digo, qué bueno que no me conozcan como conocen a otros, en el sentido negativo. Precisamente en ese sentido, pues gobernar requiere experiencia. Tú ya más o menos tienes visualizado cómo va a estar integrado tu gabinete, qué elementos ya tienes tú analizados, y si tienen la experiencia para precisamente evitar esa curva de aprendizaje que todo inicio de gobierno se tiene, ¿no? Absolutamente. Mira, es de maduros y es de conocedores también el poderse allegar de los perfiles y las personas idóneas. Dicen que siempre las segundas manos tienen que ser de primera. Me refiero a que la gente que cuente con la preparación, los méritos y por supuesto la trayectoria de honestidad y de limpieza suficiente como para estar en el altísimo encargo que implica pertenecer a un ayuntamiento, en la parte por supuesto de la composición administrativa, tendrá que ser una persona del total lustre, de total valor y de total valía en nuestro servicio. Ahora bien, en caso de ganar en este proceso electoral con la reforma política de 2014, pues ya está abierta la posibilidad de la reelección. ¿Tú ves la posibilidad de reelegirte un siguiente periodo en caso de ganar este? No, bueno, yo siempre he dicho que primero hay que ponerse los calcetines y después los zapatos. No podemos pensar ni hacer futurismos, porque creo que es lo que más daño le hace al político. El futurear sin fundamentos. El mejor pasaporte que puedes tener para pasar a las siguientes etapas valiosas en tu vida profesional o política es el dar resultados en lo que estás. Guillermo, nada más. Dices que no hay que futurear, pero pues aquí hay dos opciones, ganas o pierdes. Estás hablando ahorita de ganar, y si pierdes, ¿qué pasa? ¿Qué sucederá con Guillermo de Loya? En la política hay como 1000 formas de morir, y hay como 1.000.000 de resucitar. Yo no voy a cesar un día, no voy a cesar, y de ninguna manera, digo, no está en mi horizonte, yo no entré aquí para perder, pero de los escenarios, como tú dices, también existen posibilidades. Pero soy aquel que persiste, soy aquel que logra, soy aquel que conquista en base a lo que siempre he tenido en la vida enfrente, y que eso es conquistar los escenarios de adversidad. Y de ahí es donde han surgido mis mejores oportunidades. Muy bien, correcto. Adentrándonos un poco de los problemas que tiene la ciudad, uno de ellos es la inseguridad, que ha sido un síntoma que está adentrándose dentro de la sociedad. ¿Tú cómo lo piensas combatir y qué propones para que Puebla sea una ciudad segura? Claro. Mira, la criminalidad, sobre todo esta de primer nivel, o lo que es la criminalidad del orden común, como lo es lo que está sufriendo la ciudad de Puebla, porque evidentemente hay otras cuestiones de mayor complejidad que son responsabilidad y corresponsabilidad de los demás órdenes de gobierno.
Me refiero a la presencia del crimen organizado, que esa es una cuestión que también ya desafortunadamente se nos ha presentado dentro de nuestra propia ciudad. Pero la que corresponde al primer círculo de cuidado, que es el cuidado ciudadano a través de una Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad dentro del municipio, no puedes ver la criminalidad como un fenómeno lineal. Necesitas verla como un poliedro de muchas caras de las cuales desafortunadamente en la actual política municipal no se han atendido. Me refiero a que hay que apostar mucho más, porque es su naturaleza de la seguridad pública municipal, apostar mucho más a la parte preventiva. La parte preventiva que nos ha destejido, digamos, por llamarlo así, que nos ha desmembrado a nuestra propia comunidad y donde lo que más campea es el recelo y la división. En esto tenemos que hacer converger a todas las políticas públicas municipalistas para tener un sistema preventivo real que brote desde la sociedad. Además, evidentemente, del fomento de la cultura de la denuncia, porque actualmente el ciudadano no se siente compenetrado a poder combatir el crimen desde la denuncia porque no confía en la policía. No es solo un problema de más y mejores policías, no es solo un problema de eso, porque a fin de cuentas es una de las características que debes tú de considerar. Pero el poder tener un sistema que fue presentado hace algunos días y que yo puse a la vista de los medios de comunicación, que tenga bases sólidas en la prevención, en la tecnificación para el combate del crimen, en evidentemente tener una fuerza reactiva y de protección con las capacidades suficientes y el empoderamiento necesario, porque a fin de cuentas también esto es una cuestión en la cual a veces tendemos a satanizar la labor del policía o a juzgarla ácidamente sin verdaderamente reparar en que son profesionistas que están de alguna manera también arriesgando la vida con muy pocos elementos, con un sueldo indigno, con condiciones laborales también muy precarias, con equipamiento y con capacitación que verdaderamente no corresponde a la responsabilidad que tienen. Necesitamos policía de proximidad, policía que verdaderamente cuide al ciudadano. Y en esto, pues bueno, evidentemente también se requiere de un saneamiento financiero que le pueda dar alojamiento a un sistema de seguridad en donde se invierta mucho más de lo que se está invirtiendo actualmente. En este ejercicio se redujeron casi 50 millones de pesos del presupuesto de seguridad precisamente por destinarlos al pago de la deuda municipal. Esto es una cuestión que nos debe preocupar, sobre todo en un escenario donde paulatinamente hemos visto reducido el número de policías actuantes dentro de nuestro municipio. Pasamos de ser la cuarta ciudad más segura de todo México a estar en la medianía de los números 100 por ahí. Y eso es algo que nos debe preocupar. Por eso, un sistema integral de políticas públicas que convergen en favor de la seguridad. Memo, hoy todos los candidatos, independientemente al cargo que vayan, prometen mejorar la seguridad pública. ¿Cómo, en tu caso, convencer a la ciudadanía de que sí lo vas a lograr, dado que si llegas va a ser la primera vez que vas a ser alcalde y al día de hoy los ciudadanos no conocen a quién propones, a lo mejor como secretario de Seguridad Pública? Pero además, ¿cómo convencerlos? Además, si tú me lo permites, yo fui director de política criminal en la Ciudad de México. Yo fui fiscal en asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Yo fui asesor del subprocurador de la Procuraduría General de la República. Conozco el fenómeno de la criminalidad y conozco cómo se comporta, sobre todo y subrayadamente en las ciudades, a razón del último encargo del cual les comenté. Necesitamos tener, por supuesto, la experiencia de alguien que en la responsabilidad ya frontal como secretario de Seguridad cuenta con las características que les había mencionado, pero también con un presidente municipal que entienda del fenómeno. No podemos dejarlo a la ligera, no podemos verlo, repito, como una cuestión que meramente nos lleve a cumplir y a maquillar cifras como las que estamos viendo actualmente, cuando la percepción ciudadana es de verdadero abandono. Cuando tú vas a cualquier junta auxiliar, a cualquier unidad habitacional, lo primero que te comenta el ciudadano es: estamos verdaderamente mal en materia de seguridad. El crimen ha avanzado a pasos agigantados. Y esto verdaderamente es algo que debe darse en el cauce de alguien que conozca y comprenda que el fenómeno delictivo es una cuestión que hay que atacar desde muchas fases. ¿Y qué pasa con la corrupción? Porque hablamos también del cumplimiento de las funciones de los policías, pero también está ahí este síntoma de la corrupción que ha penetrado en los cuerpos policiales. ¿Cómo lo piensas combatir? Mira, la corrupción desafortunadamente, tanto en la parte de seguridad pública como en la parte de varias labores de los propios gobiernos municipales, en este caso, son situaciones que ralentizan todo el desarrollo de la sociedad. A ver, este fenómeno de la criminalidad mucho tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues sí es un fenómeno en el cual en muchos de los casos toca a los más altos mandos y los más altos jerarcas dentro de esta situación.
Yo he repetido que vamos a ser verdaderamente implacables con esto. No podemos permitir que esta cuestión que nos lastima y que nos aminora a todos en la función de gobierno sea algo que vaya en contra de lo que la propia ciudadanía ya te está pidiendo a gritos. Es más seguridad, sí, evidentemente la corrupción es una de las partes de este sistema en el cual yo les había comentado que tenemos que hacerlo converger por todas las políticas públicas para poder tener una ciudad segura. ¿A qué me refiero? Dentro de la capacidad que tengas para dar mayor transparencia y ciudadanizar, vamos a decirlo de esa manera, el propio gobierno municipal, es algo que te va a dejar en una caja de cristal donde no des lugar a la corrupción. He propuesto que hagamos más vigoroso el Consejo Participativo de la Ciudadanía en torno a la materia específica de seguridad y con ello tener una Contraloría Social muy vigorosa para evitar que este tipo de cuestiones se nos sigan metiendo y nos sigan dañando como un cáncer, como lo que es. Pero las propuestas en casos muy específicos, por ejemplo, tránsito municipal, cuando detiene un automovilista, es muy común el tema de las mordidas. ¿Ahí qué acciones puedes plantear para reducir eso, no? Mira, la tecnología te da ya muchas capacidades para poder responder a este tipo de cuestiones. Hemos propuesto el poner en la totalidad de las patrullas del parque vehicular, que son patrullas puestas al servicio del ciudadano, hemos propuesto el equipar con tecnología suficiente tanto para lectores ópticos de placas, que es una cuestión que vinculada a los bancos de datos te da la capacidad de en un pase poder leer las placas que están alrededor, tanto frontal, lateral como trasero, el poder leer las placas que en algunos de los casos te va a reportar algún robo, te va a reportar la comisión de algún delito. Por otra parte, el colocar cámaras tanto en las patrullas como en su momento también los clips de voz y de video que puedan traer los propios policías. Esto le da certeza y seguridad jurídica al propio actuante, al propio agente, y le da certeza y seguridad jurídica al propio ciudadano. A propósito de las vialidades caóticas, ¿ya tienes definido qué puntos se necesitan atender de inmediato por esta situación del tránsito? ¿Me puedes comentar cuáles son? Te voy a comentar más bien cómo está estructurado esto, porque a fin de cuentas, te repito, si vamos a poner en prioridades, la prioridad es toda Puebla. Tenemos 41% de las vialidades necesariamente útiles en estado verdaderamente ruinoso. Y me da mucha risa que tengamos programas de política pública como el bachetón. El bachetón es prácticamente el reconocimiento de algo que no funcionó, pero que tienes una política pública para solucionarlo. El 41% de esas calles donde prácticamente el pavimento es inexistente, donde está en estado ruinoso, donde está inservible, es la obligación del propio gobierno municipal el cumplir con el 100% de la pavimentación y de la vialidad transitable en nuestra ciudad. ¿Qué ha pasado? Que desafortunadamente se le ha seguido invirtiendo a técnicas arcaicas, como lo es este caso que te acabo de mencionar, que hay las posibilidades en el horizonte. Técnicas de reciclaje asfáltico donde inviertas más en la propia maquinaria que en la propia, digamos, el material, ¿no? Que en los fierros que de alguna manera se están haciendo en las técnicas actuales. Son máquinas que reciclaje asfáltico levantan la totalidad de la carpeta, la adicionan de ciertos polímeros, le das una base hidráulica con cal, con permeabilidad, y puedes hacer una calle en un día y medio. Estas son cuestiones que ya existen. No pasemos a lo que naturalmente está de moda y que suena muy bien, que es el concreto hidráulico. En muchos de los casos será necesario, y bajo los estudios técnicos suficientes tendremos la oportunidad también de aquellas vialidades que requieran de una mayor durabilidad por la cantidad y la densidad del tránsito, les demos la oportunidad de tener concreto hidráulico. Pero en este caso, las calles de tránsito de las propias colonias, de los barrios, de las juntas auxiliares, que verdaderamente han sido ancestrales en la petición que han tenido los vecinos por años de estarlas requiriendo, desafortunadamente se les sigue invirtiendo con técnicas que son del siglo pasado. Hagamos de esto la oportunidad para darle vías novedosas en donde ya estudiado con los propios ingenieros, con la gente que conoce de construcción urbana, hemos definido que lo que vamos a hacer es un reencarpetamiento por reciclaje. Para cerrar este tema de movilidad, del que tienen que ver mucho los baches, también el tema de semaforización, el tema de vialidades, ¿cómo vas a trabajar estos temas? Porque pues también es una demanda constante de los poblanos, que cada vez en horas pico es complicado transitar en la ciudad. Se ha orientado la ciudad y la circulación, y lo digo sin que sea despectivo, aunque vaya a sonar mal, con poca inteligencia. No es poca inteligencia en razón de las capacidades humanas, sino de los estudios suficientes. Tenemos arterias que circulan a nuestra ciudad en un sentido a otro y que ya actualmente pues están verdaderamente constreñidas, están taponeadas. Si tú vas de norte a sur, pues evidentemente tienes las dos vías de ida y desahogo, que es la 11 y la 16.
y no tienes vías de retorno que pudieses desahogar de esa forma a la ciudad para darle una carga mucho más manejable a dos arterias de tránsito que ya están plenamente saturadas. Tú hazlo en una hora pico y te vas a atorar ahí, sin duda, en los pasos del periférico y de las torres. Esto es una cuestión que ya está avisorada y que tiene mucho que ver también con la sincronización de los propios semáforos y la señalética urbana. Esas son cuestiones en las cuales ya hay un estudio y será presentado en una parte integral de un plan de movilidad en los próximos días. Y les pido que estén pendientes, por favor. Cambiando un poco de tema, directo te pregunto, ¿cómo crees que sea la relación con Luis Miguel Barbosa en caso de que gane la gobernatura y en caso de que tú ganes la alcaldía? ¿No crees que te ponga obstáculos como ha sucedido en otras administraciones? Pues el municipio es autónomo. A fin de cuentas tienes el grado de autonomía constitucional que evidentemente repara en la colaboración con los órdenes de gobierno. Yo creo que si hay obstáculos desde un gobierno del Estado, sea cual sea el color al cual obedezcan, pues es una irresponsabilidad de un gobernante que no provee de desarrollo a quienes están confinados a vivir dentro de una circunscripción que es la más importante del Estado y la quinta más importante nacional. Precisamente, siguiendo con este tema, los rumores señalan de que no quieren que sea el Puebla al frente que gobierne el Estado y gobierne el municipio de Puebla. Entonces esto llevaría a que sería más fácil gobernar con un candidato de otro partido diferente. ¿Qué tan cierto crees que sea este rumor de que no prefieren a Eduardo Rivera y sí a otro candidato como puede ser Claudia Rivera o en tu caso también? No lo sé, yo creo que en la política hay mucho ruido, hay mucho rumor, hay mucha chismología, hay política ficción y la verdad es que este es un ejercicio que escuchamos todos los días. No lo sé. Sin embargo, la obligación real, frontal, decidida y absolutamente pactada de Guillermo de Loya hacia adelante es ganar esta elección. Oye, si ganas tú y no gana Doher, ¿no temes una persecución con tus cuentas públicas que ya ha pasado, incluso con otros? Ya pasaron, no, todavía no las empiezo ni a ejercer. No, que ya han pasado con otros candidatos, por ejemplo, Lalo Rivera le pasó, ¿no?, antes de competir. ¿Tú temes que pase algo similar? Y me llama mucho la atención que alguien que fue cuestionado por sus cuentas públicas actualmente tenga los arrestos para venir a pedirnos el voto, ¿no? ¿Y no temes que eso te pueda pasar a ti también no. en algún futuro? No, si de no ninguna gana manera. Doher. No, de ninguna manera. No tendría por qué. Quien ejerce con honestidad y con rectitud, afortunadamente no tendría nada de qué preocuparse. Que se preocupen los otros que ya fueron cuestionados y que todavía está en la tablita, que no se haga. ¿Crees que sea más difícil la relación con Martérica que estando Doher en caso de que ella gane la gubernatura y tú la alcaldía? No lo sé. La responsabilidad de nosotros como miembros de un partido, y lo estamos haciendo, y lo digo con toda frontalidad, es llevar al éxito el proyecto evidentemente que va en el municipio, pero evidentemente también contribuyendo a lo que es el proyecto estatal. Aquí no hay ni proyectos separados ni votos diferenciados, porque a fin de cuentas todos pertenecemos a un partido político y con el cual en el proyecto del doctor Enrique Doher coincidimos, apoyamos y estamos absolutamente sumados a él. Yo no he visto en las posibilidades de otros partidos políticos, ni siquiera en el avisorar a futuro, cómo nos vamos a llevar, porque yo estoy trabajando en consecuencia en el presente para poder tener de un proyecto estatal electoral exitoso y un proyecto municipal electoral también. Oye, Guillermo, en esta campaña, ¿quién es el rival a vencer en el caso de la presidencia municipal de Puebla? Como en el maratón, la ignorancia. Sí, no, qué bárbaro. Hay candidatos o candidatas que traen ola, que traen moda y que traen partido, y hay candidatos o candidatas que traen apoyo y que traen dinero. Yo quiero que nos pesemos de peso completo, que nos pesemos frontalmente en lo que las capacidades personales nos van a dar para gobernar, en lo que las trayectorias personales, que algunas ya han sido cuestionadas públicamente, también te pueden aportar. Eso nos daría una visión completa de quiénes somos y cómo nos vamos nosotros a plantear con dignidad ante la ciudadanía. Yo no concibo a alguien que con indignidad pueda aceptar nuevamente una candidatura a un encargo tan alto y tan elevado cuando sus persecutores fueron aquellos quienes lo propusieron. De esa manera, yo creo que en la indignidad van muchas capacidades negativas para poder no cumplir frontalmente con las obligaciones que se tienen con los ciudadanos. Y con Guillermo de Loya, lo único que van a tener es cuidado de ustedes los poblanos. Pues en concreto te refieres a Eduardo Rivera, sí, claro, y a Claudia Rivera, ¿no? Claro, entonces es una elección de 3. Okay. ¿Qué tanto te afecta a ti la marca del PRI? Vemos que algunos candidatos incluso minimizan el logo, que es parte también incluso de la campaña nacional. ¿A ti qué tanto te afecta ser postulado por el Revolucionario Institucional? Mira, no soy ajeno, por supuesto, al juicio que pesa en la generalidad sobre los partidos políticos y en lo concreto en el partido al que yo pertenezco.
Sin embargo, tampoco creo que debamos generalizar y tenemos la obligación personal de mostrarnos en el perfil y la consistencia que nosotros como candidatos le podemos dar al partido político, pero por supuesto con la plataforma de soporte que es el instituto. A fin de cuentas, no hay candidatos sin partido político, aun cuando los que se dicen independientes hacen ya en esta nueva contienda electoral, hacen su propia lucha, pero no podemos alejarnos también de lo que nos sustenta. Pero tampoco debemos cargar sobre los hombros como losa los pecados de otros. No estamos para darle carta de buena conducta a nadie. Y nosotros en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio esmero, cómo hemos transitado y cuál es la constancia de nuestro haber profesional y electoral dentro de un partido político, es donde deberíamos de tener las mejores herramientas de juicio. Te lo pregunto porque hay encuestas que te colocan incluso en tercero o a veces hasta en cuarta posición, dependiendo quién la haga, ¿no? este estudio, pero tal parece que es más por la marca del PRI que quizá por las propuestas. Te repito, no soy ajeno, y sin embargo las encuestas son instrumentos, por supuesto, pero pues pregúntale a Hillary Clinton cómo le fue con las encuestas, ¿no? O sea, todavía no podemos tomarlo como a pie juntillo. A Zavala, ¿no? Aquí. A Zavala, a muchas elecciones, incluso, pues bueno, yo pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional cuando tuvimos la elección, que incluso fue aquí en Puebla con nuestra amiga Blanca Alcalá, y en varios estados de la República, 12 para ser exactos. Las encuestas que teníamos el día anterior, y encuestas de casas serias, de casas verdaderamente consolidadas, no las que dicen que, con todo respeto, que Víctor Gabriel va en segundo lugar, o sea, por favor. Y yo te quiero, Víctor, no te preocupes. Pero bueno, con seriedad, había encuestadoras que nos daban 10 estados de 12. La ganancia para el PRI. ¿Y tú viste cuál fue el resultado? Así son las encuestas, así es el comportamiento del voto, y todavía no han visto lo mejor de Guillermo. Incluso de Enrique Doher, porque se habla de que cada quien está, cada quien por su camino y no tienen una coordinación. Es una elección difícil, es una elección de muchas complejidades y cada quien está haciendo lo suyo. En contribución, evidentemente, como ya lo dije, al propósito mayor, que no nada más es el Estado, sino también es la presidencia de la República. Guillermo, fuiste particular del exgobernador Mario Marín, el exgobernador priista. Él te está apoyando y también quería preguntar si está impactando tu campaña de manera negativa. No lo he visto dentro de esta elección, porque al fin de cuentas, como ya se ha dicho, creo que es un tema recurrente. Ya se ha hablado mucho, pero tendríamos que ser un poco justos en quienes en estos momentos también como candidatos prácticamente se dan unos baños de pureza terribles, diciendo no, es que yo no tenía nada que ver con el exgobernador, yo era una fuerza política independiente, yo soy un fenómeno de popularidad personal. Y ya, mira, cada quien creo que debe de responder por la labranza que se tiene en su propio camino. Yo no tengo absolutamente nada, ni de qué arrepentirme, ni de qué avergonzarme. Y el haber servido con eficiencia y con honor dentro de un puesto administrativo, creo que es algo de lo que no necesariamente se nos puede endilgar alguna cuestión negativa. Porque si hubiese alguna malversación, algún manejo distinto, alguna cuestión en la cual documentadamente hubiera algo que me deshonrara, pues por ahí empecemos a juzgarnos. Pero el ponernos hierros candentes, como si fuéramos ganado, para decir es que este perteneció a o fue de, pues yo tendría que tener ya la pierna toda ocupada, mano, porque pues he tenido muchos jefes y muy valiosos. Ángel Aceves Saucedo, César Camacho Quirós, el propio Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, Jorge Madrazo Cuellar, Eduardo Ibarrola Nicolín, y a todos les he servido con mucho honor. Hace un momento tú hablabas de ciertas características de tus adversarios, ¿no? Entonces, por lo que yo entiendo, ninguno es confiable, salvo Guillermo Beloya. A ver, no me malentiendan. A ver, cada quien responde por sus propios actos y su propio camino en la vida. ¿Qué es lo que veo? Veo un candidato del PAN, Eduardo Rivera, quien ya tuvo una función de gobierno, así, digamos, a nivel templado, sin ni bien ni para mal, con muchos cuestionamientos públicos por la probidad en la cual se llevó a cabo el manejo de sus cuentas públicas, en un proceso no terminado, donde hubo un amparo para reposición de algunas cuestiones jurídicas, pero que no ha juzgado del fondo. Tendríamos la posibilidad quizá de tener un candidato que no ha llevado a cabo la totalidad de la probanza de su, como la ha dicho, de su inocencia.
Y creo que es una cuestión que la ciudadanía merece conocer, así como otras cuestiones que pintan de cuerpo completo al señor Eduardo Rivera. ¿Por qué? Porque también nosotros como ciudadanos o como electores tendremos el derecho a saber como que qué hace cada quien. Veo a una candidata de Morena muy participativa, muy vigorosa, pero que en la medición real dentro del conocimiento contra la marca de partido le da mucho más el partido que la marca personal. Sí. Eso es medido, eso no lo digo yo y no es mucho menos despectivo, es una cuestión numérica solamente. Por eso midámonos de cuerpo completo en un debate, en nuestros conocimientos, en nuestros arrestos, en nuestros echarnos para adelante, en ver cómo vamos a defender a los propios poblanos y cómo les vamos a responder con esa dignidad que a veces es muy cuestionada, repito, en otros candidatos. Dignidad que no te lleva en ninguno de los casos a tu servidor a arrodillarme ante nadie. Yo no aceptaría una candidatura de alguien que me tuvo bajo la suela del zapato. Esa es una cuestión que yo creo que muy claramente debemos nosotros reparar y nos pintaría de cuerpo completo, saber si contamos con las capacidades personales, de conocimiento, académicas, de talento, de arrojo, de valentía, de gallardía, de tesón, como para poder defender a los poblanos como se lo merecen en este momento. Pero por lo menos sí reconoce que no estás encabezando la encuesta. Al parecer no. Al parecer no, pero tampoco soy un loco que sale a decir, como te repito, un compañero que se anuncia ahora en Espectaculares en Cuautlancingo, que está en los primeros lugares. Pues por Dios, o sea, ya, seriedad, compadre. Ya. Sí ves la elección de 3. Sí ves la elección de 3. Sí es una elección de 3. No es de baja, porque se habla... Sí es una elección de 3 alrededor de los 27-28%. ¿Tú crees en este efecto cascada del López Obrador hacia los candidatos de Morena? ¿Los haría ganar en el caso específico de la alcaldía de Puebla? Pues mediblemente es un tema, hay que verlo con objetividad, porque pues al parecer el éxito fincado de los candidatos de Morena es sacarse una foto con el señor, pues no, iba a decir con el peje, bueno, todo el mundo le dice el peje, tampoco es despectivo, pero pues parece que esa es la única estrategia electoral que se tiene. No creo que sea para otra cosa más que para apuntalar lo que el fenómeno nacional le da, o que la marca de partido, que debo decir, la rentabilidad electoral que ha tenido es precisamente fincar su base en una siembra destructiva de todo lo existente, de todo lo que sistémicamente existe, para poder de alguna manera dividir en el odio la preferencia electoral. Y yo creo que eso es una cuestión altamente irresponsable. No necesitamos una Puebla dividida ni un México dividido. Hay un efecto contrario con ustedes al de López Obrador, es decir, los candidatos de Morena aquí en Puebla se toman la foto con López Obrador y automáticamente suben. Si ustedes se vinculan con José Antonio Meade, ¿les pasa lo contrario? No, en realidad yo te repito, creo que cada quien tiene un camino pactado en su propio trayecto, en su propio profesionalismo, en su propia aportación, y creo que lo que nos ha distinguido en esta campaña es ser aportantes de verdaderas cuestiones que solucionan la problemática de una ciudad que tiene muchos problemas. Hemos presentado una propuesta integral de 7 puntos para darle cabida a la totalidad de las cuestiones. Hemos presentado una propuesta diferenciada de seguridad pública, vamos a presentar una propuesta diferenciada de movilidad, una propuesta diferenciada de cultura, una propuesta diferenciada en materia del agua, una propuesta diferenciada en el paquete de obras que estamos nosotros avisorando. Creo que esa es la aportación mayor que nosotros podemos hacer, porque no necesitamos el planteamiento de pretextos y excusas de no haber hecho las cosas cuando se podían hacerlas, ni tampoco necesitamos saltos al vacío en una sociedad que va a estar altamente dividida. Hay necesidad de un cambio real, un cambio que empieza contigo, pero que es un cambio seguro. ¿Y Guillermo de Loya va a aceptar el resultado electoral, sea cual sea, del 1 de julio? No, voy a hacer plantones aquí afuera del Sol de Puebla. No, hombre, pues no estamos locos. A ver, el decirse demócrata también es no hacer locura y media. A ver, cuando te ganan, y así es la democracia. Y no por eso, repito, es una manera de sepultarte 15 metros bajo tierra. A veces de la adversidad se hace oportunidad, y yo creo que, repito, aun cuando en esta elección vamos a hacer absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para ganar, en las vías legales y éticas, por supuesto, está también siempre la posibilidad en una democracia de perder. Pues pregúntenle, repito, a Hillary Clinton, o a muchos de los casos internacionalmente que han estado con el triunfo en la bolsa, y pregúntenle al mismo Andrés Manuel. Pues bueno, en esa contienda electoral donde le gana Calderón, pues prácticamente todas las encuestas lo daban 15, 20 puntos arriba y perdió.
En ese sentido, hay diferentes formas de aceptar una derrota. Está desde, como el caso de Margarita Zavala, que la aceptó antes de llegar a la elección, y puede haber otros que en la recta final se puedan sumar a otros candidatos. ¿De qué manera? Otros simplemente terminan la elección y se van a su casa. ¿De qué manera tú vas a aceptar si llegas a perder la elección que se avecina? Y la invitación nuevamente a los contendientes, que no son enemigos, pero a los contendientes en esta justa electoral por la presidencia municipal de una ciudad tan importante como lo es Puebla, tengamos la responsabilidad ante los ciudadanos de debatir los temas importantes. Yo ya los estoy esperando, lo tengo muy claro. Te invito, Eduardo, te invito, Claudia, y te invito, por supuesto, Gabriel, Paola, Gonzalo y Ernestina. Si quieren sumarse a este ejercicio democrático, créanme que nos va a hacer bien a todos. No tengamos recato por medirnos o por mostrarnos de cuerpo completo. Esto es una cuestión que nos va a hacer bien. Es un reto al debate. Memo, pues muchas gracias. Marco, Aldo, muchas gracias. Y gracias. Al público que nos vio. Recuerden estar atentos en redes sociales, en la versión impresa para consultar la entrevista con Memo de Loya. Y también más adelante tendremos más entrevistas. Estén pendientes. Muchas gracias.